Buenos días, señores estudiantes. Buenos días, Buenos días. profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos profe. días. Buenos días. Tenga la bondad de prender su cámara para saludarnos un ratito. Hola, Ricardo, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, profe. Henry, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Inge. Bien, gracias. Leslie, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Buenos días, muy bien, gracias. Con frío. Marcelo, ¿cómo está? Buen día. Marcelo, ¿cómo está? Buen día, profe. ¿Me puede escuchar? David, buen día. Cristian, ¿qué tal? Pablo, David. Buenos Edgar, días, Inge, ¿cómo está? ¿cómo está usted? Buenos días. Jonathan Bryan, prenda su cámara y queremos verle todos. Espérame un ratito, profe, que está media lenta la compa. Bueno, Pablo, ¿qué tal? Buen día. Pablo, David, ¿qué tal? Buen día, profe. Lo siento, mi compu también está un poco lento. Bueno, Hola, Pablo. Pablo Sebastián, ¿qué tal? Buen día. Bueno, buen día con todos, queridos estudiantes. Estamos 41 personas, 40 personas, se salió alguien y somos 44. Es decir, nos falta todavía 4 personas. Entonces, yo le voy a pedir, está ahí el presidente del curso, la señorita presidenta. Sí, profe. A ver, quiero verle. Está prendida la cámara, no sé. Eso, hola, ¿cómo está Zoila? ¿Cómo le va? Profe. Bien, excelente, excelente. Y el presidente está aquí. Solo soy yo. Se cayó el presidente. No, Solo pues soy yo. son dos. Quedamos en dos, ¿no? No, no. Bueno, ya. No, están. Creo que el chat están con los dos compañeros. ¿Mm? Bueno, está bien, tenemos una sola presidenta, me parece bien. En todo caso, a ver, vamos a ver. Circuitos. ¿Cómo está el chat? Como R 533 2020B. Solo estamos los dos, profe. Está Zoila, usted es Zoila, ¿no es cierto? Ajá. Perfecto, entonces solo somos los dos, pues estamos bien por ahí. Ok, bueno, entonces creo que es en el otro curso. Bueno, está muy bien. Listo, queridos estudiantes, el día de hoy muy frío, muy frío, muy frío. No sé cuántos grados, pero ya les digo. A ver, vamos a ver. Estamos hablando de una temperatura. Debe ser como 15 grados, 17 grados es probable, ¿no? Bastante frío el día de hoy. Eso significa que tienen que arroparse mucho. 12 grados en Quito, sí, está bastante frío. Y muchas veces da pereza, ¿no es cierto?, de levantarse. Entonces es mejor que usted reciba clase. Muchos de ustedes estarán levantándose todavía. Es mejor que reciban clases fuera de la cama. Entonces yo les pido a ustedes, ¿no es cierto?, que se pongan pilas ahí. Andrés Sebastián Herrera, ¿qué tal? ¿Qué tal, Inge? Buenos días. Buenos días. Entonces les decía que es necesario que todos ustedes reciban clases afuera. Yo tengo mi pequeño escritorio aquí en la casa. Entonces, levántese, ¿no es cierto?, con mucha energía. Y ahí es importante el tema, el ser humano está compuesto de tres partes fundamentales, ¿no es cierto? La mente, y nosotros tenemos que cultivar la mente. Y en este momento vamos a hacerlo. Es decir, vamos a hacer ejercicios mentales. La segunda es el cuerpo. Por lo tanto, usted tiene que alimentarse, tomar bien, como Pablo está ahí tomándose su desayuno, ¿no es cierto? Otro que está tomándose, Ricardo también, se hidrata bien, etcétera, ¿verdad? No delante de todos, porque nos va a dar ganas y también lo voy a hacer yo y ahí nos fregamos, ¿no es cierto? Entonces,
hágalo ahí con reserva, está bien, ¿no? Entonces hay que alimentarse bien, comer sano, tomen mucha agua, por favor, en estos momentos hay que tomar mucha agua. Y la tercera parte es el espíritu. Entonces hay que cultivar el espíritu y la forma de cultivar el espíritu normalmente es haciendo cosas que no nos gustan mucho, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de levantarse todos los días tan temprano. Eso nos duele a todos, pero ¿qué nos duele? ¿Nos duele el físico? ¿Nos duele la mente? No, nos duele el espíritu y el espíritu significa que tenemos que doblegarnos a nosotros mismos para poder vencer. Y ahí estamos cultivando el espíritu, son ejercicios espirituales. Entonces es necesario que nosotros comencemos a ser personas completas y eso significa que tenemos que trabajar en los tres sentidos. Bueno, me alegro mucho. El día de hoy vamos a hacer lo siguiente. La clase está dividida en dos partes. Haremos unos 10 minutos de repaso de la clase anterior y luego completaremos la clase que quedó pendiente. Al final nos despediremos y recuerden ustedes que el día sábado, el domingo, tienen que entregar su deber máximo hasta las 23 horas y algo, 23 y 45, 11 y 45. No se olviden, por favor, háganlo con tiempo. Listo, queridos estudiantes, pueden apagar sus cámaras, nos veremos pronto. Bien, entonces voy a compartir. Muy bien, entonces ustedes están viendo esto, ¿no? Yo esperaría, compañeros, que todos ustedes ya hayan hecho, ¿no es cierto?, la encuesta. ¿Alguna persona no lo hizo? ¿Alguna persona no hizo la encuesta? Recuerden que aquí teníamos una encuesta. A ver, por favor, alce la mano. Voy a preguntar, ¿no es cierto? Voy a preguntar si alguien de ustedes no ha hecho la encuesta, ¿ya? Entonces, alce la mano la persona que todavía no lo ha hecho. Bueno, todos lo han hecho, ¿no? Y además, esperaría que todos hayan puesto su fotografía, ¿no? Todos hayan puesto su fotografía. Muy bien, entonces eso ya lo voy a verificar más tarde, ¿no? Entonces decíamos que hoy vamos a arrancar haciendo un repaso, ¿no? Entonces dice, miren, el capítulo 1 tiene que ver con la optoelectrónica, es decir, ¿no es cierto?, aquellos elementos ópticos sensibles a la luz y que permiten ser utilizados en circuitos electrónicos. Entonces, habíamos hablado sobre el concepto de la luz visible, el espectro de la luz visible. Entonces, nosotros tenemos una gran cantidad de espectro que va desde longitudes de onda muy pequeñas hasta longitudes de onda muy grandes. Y cuando digo muy pequeñas, me estoy hablando en el orden de los nanómetros, micrómetros, picómetros, y grandes en el orden de los micrómetros. No estoy hablando en el orden de los metros, las longitudes de onda. Recuerden, la longitud de onda es C sobre F, es decir, C es la velocidad de la luz y F es la frecuencia. Entonces, la longitud de onda tiene que ver con la luz, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que existe un espectro de luz visible. Ese espectro de luz visible está más o menos entre 400 nanómetros y 700 o 800 nanómetros. Los que están hacia abajo corresponden a la luz ultravioleta y los que están hacia arriba corresponden a la luz infrarroja. Por lo tanto, aquellos elementos o aquellas radiaciones de luz que están sobre los 700, 750 nanómetros o 0,75 micrómetros corresponden a la luz infrarroja, ¿no? Es decir, a este sector de aquí. Entonces es necesario, ¿no es cierto?, que identifiquemos claramente por dónde estamos hablando. Entonces nosotros, ¿verdad?, está hablando de luz visible. ¿Y por qué se llama luz visible? Porque es una luz sensible al ojo humano. Entonces es una luz que la podemos ver. El resto de luz no la podemos ver, pero no significa que no existe, ¿no? Entonces existen algunos criterios. El primer criterio que hemos visto es el famoso flujo luminoso. ¿Qué es esto del flujo luminoso? Aquí está, ¿no? Entonces el flujo luminoso se define como phi, ¿ya? Esta letra griega significa la potencia luminosa percibida. Entonces el phi, que es el flujo luminoso, corresponde a la potencia, ¿no es cierto?, luminosa
que percibe el ojo humano, percibida, ¿ya? Entonces, ¿por qué se dice percibida? Porque es sensible a la luz y estamos dentro de este espectro, ¿no? Dentro de este espectro luz visible. A diferencia del flujo radiante. Entonces existe otro término que es el flujo radiante, es el flujo luminoso. Y este flujo, por si acaso, se mide en lúmenes, ¿no? Entonces, el flujo radiante, en cambio, es la potencia total emitida, la que se emite desde la fuente, y esa es la que se percibe desde el ojo humano. Entonces, el lumen, ¿no es cierto?, es una medida del Sistema Internacional del Flujo Luminoso. Muy bien, el siguiente criterio que vamos a ver es H, que es la intensidad luminosa, y esta se mide en candelas, ¿no? O también se pone I. Muchas veces lo ponen I de intensidad de corriente, ¿no? Entonces la intensidad de corriente o también H. H también es un símbolo utilizado y en el sistema internacional es la candela. Para poder entender la intensidad luminosa es necesario que hablemos sobre el estero radián. Estero radián. Entonces, el famoso estero radián corresponde a un ángulo sólido. Este es un ángulo sólido de una esfera. Entonces, si yo tengo aquí una esfera, 3 dimensiones, por favor, de radio R, ¿no es cierto? Entonces, un ángulo sólido es lo que se proyecta hacia la superficie de la esfera. Y si esa esfera, ¿no es cierto?, que tiene radio R, tiene una superficie igual a R al cuadrado, este ángulo corresponde al estero radián. Muy bien, entonces, ¿qué es un estero radián? Es un ángulo sólido cuya área, ¿no es cierto?, en la esfera es igual a R al cuadrado. Y este cono, en realidad viene a ser una especie de cono, ¿no es cierto?, corresponde al estero radián. ¿Por qué tenemos que estudiar esto? Porque dice que el flujo luminoso, este es el flujo luminoso, por favor, flujo luminoso. Este flujo luminoso tiene que ver con la radiación que tiene en todas las direcciones. No hay una dirección específica. La potencia lumínica percibida por el ojo en todas las radiaciones. Entonces, dice, si yo tuviese una bombilla, ¿no es cierto?, un foco de 25 o 60 vatios, estos van a emitir una potencia luminosa en todas las direcciones. Entonces, la potencia que se emite en todas las direcciones, ¿no es cierto?, la potencia luminosa, la potencia percibida, y aquí hay dos criterios adicionales. Esta es la potencia consumida. Es básicamente potencia es igual a V por I, ¿no? Pero esa es la potencia que consume. Esta potencia se divide en dos partes, la una en calor, la otra en luz visible, ¿no? En luz. Entonces, cuando hablamos de flujo, estamos hablando de la energía luminosa que se convierte en luz, pero está en todas las direcciones. Entonces, ojo, esta potencia que es V por I se divide en calor, ¿no es cierto? Y al cuadrado por R, la resistencia que tiene este filamento, multiplicado y además una potencia lumínica. Esta potencia luminosa es una potencia que percibe el ojo humano. Y ese estamos hablando dentro de los 400 nanómetros hasta los 750 nanómetros, ¿no? Por aquí está la ultravioleta y por aquí está la infrarroja. Por aquí está el amarillo, el rojo, etcétera, ¿ya? Muy bien, entonces H, que es la intensidad luminosa, tiene que ver con la dirección, con el flujo luminoso en una dirección, ¿no? En una sola dirección. Entonces aquí hablamos de I, ¿ya? Y obviamente esto se mide en candela. Entonces, ¿qué es la candela? En definitiva, la candela, como unidad, es la relación entre el lumen, ¿no es cierto?, el lumen, el flujo, y el estero radián, es decir, el ángulo sólido. Y aquí me parece que está claro, ¿no? Y aquí hay una definición en la parte de abajo y le ponen omega, para hablar del ángulo sólido omega. Entonces, ¿ya? Muy bien, esa es la candela. Es decir, la candela en definitiva es el lumen sobre omega, que es el ángulo sólido, y estos ángulos sólidos del estero radián se mide en centímetros al cuadrado o también se mide en metros al cuadrado. Entonces aquí podemos hablar
de lumen sobre centímetro al cuadrado o lumen sobre metro al cuadrado. Entonces aquí en este caso, miren, no sé, bueno, no se define la unidad, pero podría ser metro al cuadrado. Ya, en el sistema internacional. Listo. Por otro lado, ¿por qué? ¿Cómo se define el lumen? Entonces, ¿qué es el lumen? El lumen dice que es cuando yo tengo una fuente luminosa de 1 vatio. Entonces, aquí tengo 1 vatio de fuente luminosa, de potencia lumínica. 1 vatio, ¿ya? Y esto, al emitirse en un estero radián, en un ángulo sólido, cuya área es el cuadrado, ¿no es cierto?, lo que genera a una longitud de onda, entonces la luz que se emite aquí es de 555 nanómetros, ¿sí? Entonces, lo que yo recibo acá es 683 lúmenes. Esa es la definición de lumen, ¿sí? Entonces, yo emito una fuente de 1 vatio, una fuente de potencia lumínica, no es la potencia, esta potencia consumida, ¿no? Es potencia lumínica, 1 vatio. Entonces, utilizamos una fuente de 555 nanómetros. Para que ustedes se den cuenta, 555 está más o menos por aquí, es decir, una fuente tipo verde, amarilla, por ahí, ¿no? Entonces, y tengo 683 lúmenes. Esa es la definición de lumen, ¿ya? Entonces se ha buscado para tener un número exacto, digamos, ¿no? Que no sea 682,5,3, etcétera. Entonces se ha hecho experimentos para tener esto, ¿ya? Entonces la intensidad luminosa, yo les decía que es el flujo luminoso en una dirección. Entonces cuando tengo yo quiero medir, ¿no es cierto?, la intensidad luminosa en una dirección, hablo de I, de la intensidad. Y eso evidentemente tiene que ver con un estero radián. Entonces, la intensidad luminosa se define como la cantidad de flujo luminoso que emite una fuente por unidad de ángulo sólido. Su unidad se mide en el sistema internacional en la candela. Matemáticamente se expresa como lumen sobre estero radián. Muy bien, espero que esté claro estos conceptos, que lo vamos a manejar en todos estos capítulos, ¿no? 7:23, chuta, estoy medio atrasado. Bueno, el fotodiodo. Les he puesto aquí esto para poder entender bien, ¿no? Entonces, es un diodo normal, pero ya no es de silicio ni de germanio. Es un diodo de ciertos compuestos. Ah, bueno, también puede ser de silicio y germanio, pero también tenemos de otros compuestos como el arseniuro de galio, el fosfuro, arseniuro de galio, etcétera. Otros compuestos que permiten, dependiendo del material, son más o menos sensibles a una determinada longitud de onda. Entonces, este es un dispositivo que al polarizarse en forma directa, trabaja como un diodo normal. Es decir, hay que superar una barrera, un voltaje codo, y ese voltaje codo o voltaje umbral depende del tipo de material. Entonces, superado esa barrera, conduce el elemento. Menos de esa barrera, no conduce. Entonces, en polarización inversa, entonces recuerden, el ánodo, ¿no? El ánodo es positivo, entonces aquí tengo el fotodiodo, entonces aquí está el ánodo y aquí está el cátodo. Entonces, este es un elemento sensible a la longitud de onda, ¿ya? Entonces, para que sea en polarización inversa, el ánodo, que es positivo, y el cátodo, que es negativo, lo polarizamos en una fuente al revés, menos, ¿no?, y más. Entonces, aquí le hemos puesto un voltaje V externo, que es con esta fuente, ¿no es cierto?, con esta polarización. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿No es cierto? Entonces tenemos en un material, recuerden, ¿no es cierto?, el ánodo es positivo, por lo tanto tenemos un material tipo P, ¿ya? Entonces aquí está, y acá tenemos un material tipo N, entonces aquí tengo el ánodo, un material tipo P, un material tipo N, y acá está el cátodo. Entonces, ¿qué tiene el material tipo P? Aquí está, ¿no? Miren, tiene portadores mayoritarios, los electrones, y portadores minoritarios, los huecos, ¿sí? Los huecos. En cambio, el material tipo N, ¿no?, tiene como portadores mayoritarios los huecos y los portadores minoritarios, los electrones. Entonces, aquí está. Miren, los portadores mayoritarios, ¿no es cierto?, están aquí, son estas cargas más, ¿no? Perdón, los electrones, que son los que están en las bombitas. Entonces, yo tengo las bombitas representadas por
los electrones, ¿sí? Y como portadores mayoritarios y obviamente neutralizados por sus huecos. Porque este material tipo P tiene impurezas aceptoras, es decir, si aceptan un electrón, son trivalentes. Y en el cambio acá, en material tipo N, tenemos los portadores mayoritarios, serían los huecos. Material tipo, a ver, aquí estamos, perdón. En un material tipo P, los portadores mayoritarios, aquí estamos haciendo mal, caramba. Debe ser la mañana. Entonces esto está mal. ¿Ya? Bueno. Ya. En material tipo P, los portadores mayoritarios son los huecos y los minoritarios son los electrones. En material tipo N es al revés. ¿Ya? Esto aquí me avisen, pues ustedes saben esto ya. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí tengo en N los electrones y los huecos. Listo. Entonces, en un material tipo P, impurezas aceptoras. En material tipo N, donadoras. Si es que son aceptoras, aceptan un electrón, por lo tanto son impurezas trivalentes. Y donadoras son impurezas pentavalentes, 5 electrones de valencia. Entonces, aquí tengo, ¿no es cierto? En material tipo P, tengo los portadores mayoritarios son los huecos. Entonces, aquí tengo, ¿no es cierto?, los electrones como los minoritarios y acá tengo los mayoritarios. Entonces, por aquí hay uno más, ¿ya? Entonces, y por acá tengo otros, ¿ya? Entonces, en un portador mayoritario, electrones. Entonces, miren, tenemos acá positivos, ¿ya? Positivos, positivos, acá negativos, 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 positivos. Y los portadores mayoritarios, electrones. Entonces, muchos más de los que, porque estamos hablando de impurezas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cerca de la juntura aparecen, ¿no es cierto?, cargas descubiertas por efectos de la difusión. Entonces, estos negativos se quitan, ¿no? Y solamente tenemos negativos acá y positivos acá. Eso es. Y eso está representado acá, negativos y positivos. ¿Por qué se debe esto? Por efectos de la difusión, es decir, por efectos de la concentración de los portadores cerca de la juntura, ¿no? En el momento que incide, ¿no es cierto?, luz, en el momento que incide luz, estas cargas comienzan a tener energía cinética y comienzan a moverse generando una corriente. Y esa es la corriente que tenemos acá, ¿sí? Considerando que la primera corriente, es decir, cuando no hay luz, cuando lambda vale 0, aparece un pequeño movimiento hasta que se estabilice y esa es la corriente de oscuridad. Esta de acá, corriente de obscuridad. ¿Ya? Y está en el orden de los nanoamperios. De hecho, eso es un dato, ¿no? Entonces, aquí se ha demostrado que mientras más corriente, si esto sube la intensidad luminosa, mayor es la corriente en sentido inverso, ¿no? Mayor es la corriente en sentido inverso. Y aquí vamos teniendo una relación lineal. Mayor intensidad luminosa, mayor corriente. Mayor intensidad, mayor corriente. Entonces, yo puedo tener, ¿no es cierto?, un elemento sensible a la luz, de tal manera que su corriente reversa sea proporcional. Aquí vemos, ¿no? Existe una relación lineal a la intensidad luminosa. ¿Ya? Vamos avanzando. Existen varios tipos, yo les decía, ¿no? Varios tipos de materiales. En este caso, si yo utilizo un diodo de silicio, entonces estos son sensibles a la longitud de onda de 190 a 1100. Recuerden que la longitud de onda del espectro visible está desde 400 hasta 700, 800 nanómetros. Por lo tanto, el silicio se utiliza para luz visible. El germanio comienza en 800 hasta 1700. Entonces, este sería un infrarrojo, ¿no? Este sería para luz visible, ¿no es cierto? Luz visible, perdón. Y este sería para una luz infrarroja, ¿no? Y aquí tengo el cianuro de indio y galio de 800, también sería para luz infrarroja. Y este mejor todavía, ¿no? Para luz infrarroja, ¿ya? Entonces, dependiendo del tipo de material, yo puedo utilizar para tener
varias sensibilidades. Aquí les mandamos a consultar los semiconductores orgánicos. Miren, la tecnología sigue avanzando y tenemos fotodetectores orgánicos. Ya les preguntaré de qué se trata. Muy bien. Por otro lado, el fototransistor. ¿Qué es esto del fototransistor? Decíamos que este es un transistor normal, ¿no? Entonces aquí tengo un transistor normal. Aquí tengo la base, este es el colector y este es el emisor. Recuerden, no, la corriente de emisor es igual a la corriente de la base más la corriente del colector. Ese es un transistor NPN, ¿no? Entonces por acá tenemos la corriente del colector, por acá está la corriente del emisor y esta sería la corriente de la base. ¿Ya? Y por otro lado tenemos también el beta, o también llamado el HV de los parámetros H del transistor, y esto se define como la relación entre la corriente de colector sobre la corriente de la base, tanto de alterna como de C, es decir, también esto es igual a la corriente de colector sobre la corriente de la base. Recuerden, con minúsculas es AC y con mayúsculas es polarización o DC, ¿no? Entonces, yo tengo que la base colector, esta juntura, es fotosensible. Es decir, es una juntura que es sensible a la luz. Por lo tanto, la radiación de luz, ¿no es cierto?, es proporcional a la corriente de la base. Entonces, yo tendría una mayor intensidad de luz, esto no vale, mayor intensidad de luz, entonces la corriente de la base, ¿no es cierto? Esa es intensidad de luz, para no confundirnos con las corrientes, pongámosle H, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Dice, si H, la intensidad de luz es más alta, entonces la corriente de la base aumenta, ¿no es cierto? Si H disminuye, entonces la corriente de la base disminuye, ¿no? Entonces yo tendría una corriente proporcional. ¿Cuál corriente? La de base, proporcional a la luz. Y obviamente la corriente de colector es igual a beta veces I de base. Por lo tanto, también podríamos decir que la corriente de colector sube, porque es proporcional por beta veces. Y esto significa que la corriente de colector baja. Entonces, dependiendo, ¿no es cierto?, de la intensidad luminosa, yo tengo mayor o menor corriente en el colector, ¿ya? Y eso se puede ver aquí, en estas curvas características. Entonces, aquí tengo la corriente de colector en miliamperios, el voltaje colector emisor en voltios, y tengo, ¿no es cierto?, cuando H, cuando la intensidad luminosa, ya no hablo de I, aquí las curvas normales serán I, cuando H es 0, entonces tengo una corriente IC0, que es la corriente de oscuridad, muy pequeñita, ¿no? Luego puedo subir el H a 10 milivatios sobre centímetro cuadrado. Recuerden, al tener una división de área, corresponde a una H, una intensidad luminosa, ¿no? Esto más o menos a una H de 10 corresponde una corriente colector de 2, una H de 20 de 4, de 30, etc. Entonces, aquí se ve claramente cómo funciona, ¿no es cierto?, este elemento. Y el fototransistor, una de las aplicaciones del fototransistor es, decíamos, para corte-saturación, ¿no es cierto? Es en la región de corte y también en la región de saturación. Es decir, casi no se utiliza en la región lineal. En esta región no se utiliza porque es muy difícil hacer que amplifique, controlar la amplificación con fase al control de la luz. Entonces, lo que se suele usar es más o menos el efecto del transistor, pero en la región de corte y saturación, ¿no? Entonces, yo puedo decir que si tengo un circuito típico, ¿cuál sería un circuito típico para el corte y saturación? BCC, ¿no es cierto? Aquí tengo una resistencia de colector, aquí está nuestro transistor, acá está tierra, ¿no es cierto? Y aquí tengo una resistencia de la base, ¿ya? Y aquí está un switch, ¿ya? Entonces aquí tengo o está BCC o está tierra, ¿no es cierto? Entonces, digamos, este va al punto 1 o va al punto 2. ¿Ya? Entonces, si este estaría el colector, el emisor y la base. Este es un circuito, recuerden por favor, estoy simplemente recordando lo que ustedes vieron, circuito de polarización en corte y saturación, ¿sí?
Y un circuito de polarización en la región lineal. Acuérdense en cómo es para que amplifique, ¿no? Entonces, por acá tengo así. ¿Ya? Entonces, aquí tengo la RC, la RE, la RB1 y la RB2. Y ese es el BCC y esa es la Tierra. Este circuito de aquí es para la región lineal. Y este circuito de aquí es para la región no lineal. Es decir, la región de corte y saturación. Entonces la diferencia, ¿no? Aquí tengo las resistencias de polarización. ¿Qué hace este circuito de polarización? Hace que esta juntura, la base con el colector, esta juntura base-colector, se encuentre en polarización directa y también hace que la juntura colector-base, se encuentre en polarización inversa. Entonces tengo dos condiciones para la región lineal, ¿sí? La juntura base-colector, polarización directa, y la juntura colector-base, polarización inversa. En cambio aquí, ¿no es cierto?, las condiciones son un poco diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el switch, ¿no es cierto?, este interruptor, ¿no es cierto?, se cierra, está en el punto 1, si el switch, ¿no es cierto?, el switch está en el punto 1, entonces yo tengo básicamente un voltaje alimentado hacia la base, ¿no es cierto?, un voltaje, y genera una corriente por aquí, ¿sí? Y por lo tanto la juntura base-colector, base-emisor, qué pena que no tengo mucha habilidad para poder utilizar este aparatito. Ya. Cogemos de otro color, me cansé. Ya. Entonces dice, la juntura, si está en el punto 1, ¿no es cierto? ¿Cuál es el punto 1? Es decir, que la base está alimentada a la fuente de BCC, a un voltaje de polarización. En este caso, ¿no es cierto?, que el switch SW está en el punto 1, significa, ¿no es cierto?, que se inyecta corriente en la base. Tenemos una corriente en la base por aquí, y esta corriente en la base polariza la juntura base-emisor en forma directa, ¿sí? Base-colector en forma directa. Aquí más y aquí menos. Y de hecho aquí va a caer ¿cuánto? Un voltaje base-emisor más o menos de 0,7 voltios, ¿no? Entonces, en esa condición, el transistor está en saturación. Entonces aquí el TBJ está en saturación. ¿Y por qué está en saturación? Si es que esto va a BCC. Decíamos claramente, ¿no?, que yo tengo aquí la curva característica de salida del transistor, la corriente colector en miliamperios, el voltaje colector emisor en voltios, y aquí tengo las diferentes curvas características. Entonces la primera corresponde cuando la I de base es igual a 0, la I de base igual a 1 microamperio, 2, ¿no es cierto? O pongamos aquí 2, 4, 6, 8, y por acá pongamos una que diga 10 microamperios. Sí, entonces por aquí está la I de base, que comienza a subir. Y por acá, ¿no es cierto?, tenemos un voltaje. ¡Ay, caramba! Ya. Entonces por acá tenemos, si lo hacemos esto más o menos así, ese sería voltaje colector emisor de saturación, ¿ya? Entonces por acá tengo la ICB0, la IC0, que sería la corriente que está en el orden de los nanoamperios, y es la corriente que corresponde a la I de base igual a 0, ¿sí? Por aquí tengo un miliamperio, 2 miliamperios, 3 miliamperios, y por acá, por ejemplo, tenemos esta que sería 10 miliamperios, ¿ya? Entonces, esta sería la región de saturación, ¿sí? Región de saturación. Esta sería la región de corte, y esta, la que queda con otro colorcito, ¿no es cierto?, sería la región lineal. Toda esta parte de acá, ¿ya? Entonces, si yo trazo una curva característica, una recta de carga, perdón, me quedaría, ¿no es cierto?, que
me quedaría... Ya, ahí. Ya, entonces sería la corriente. Dos puntos, ¿no es cierto? El punto A y el punto B. Y obviamente un punto por acá, digamos el punto C. Entonces el punto A está en la región de saturación. ¿Por qué está en la región de saturación? Porque miren, este es el punto A, perdón. Este es el punto A, ¿no? Este es el punto B. ¿Ya? Es decir que este no es el punto A y este tampoco es el punto B. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, el punto A se caracteriza porque el voltaje colector emisor de saturación, que es más o menos 0,1 o 0,2 voltios, prácticamente cero. Y la corriente, ¿no es cierto?, de colector es una corriente alta. Es una corriente alta, 10 miliamperios, 15, 12, etc. Por lo tanto, este corresponde a un circuito que en sus terminales vale cero, ¿no es cierto?, y una corriente alta. Entonces, es un circuito cerrado, es un cortocircuito. Y en el punto B, ¿no es cierto?, tengo la región de corte. Entonces, en este punto tengo que la corriente, ¿no es cierto?, del colector es una corriente muy pequeñita llamada la IC0. Eso está en el orden de los nanoamperios. Y que el voltaje, ¿no es cierto?, el voltaje colector emisor es un voltaje grande. Fíjense, en este voltaje es un voltaje grande, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50 voltios, ¿no? Entonces este voltaje es un voltaje grande y esto corresponde a un circuito abierto. Muy bien, entonces para poder manejar de un circuito abierto a un cortocircuito, ¿no es cierto?, entonces tenemos que manejar a través de la corriente de base. Si la corriente de base es cero, entonces le estoy llevando ¿a dónde? Le estoy llevando al punto B, es decir, a corte. Si la corriente de base es muy alta, en este caso como esto, le estoy llevando ¿a dónde? A saturación. Entonces, retomo por acá. Si yo le pongo este en el punto 1, inyecto corriente. Si yo le estoy inyectando corriente, estoy por aquí, porque le estoy dando corriente de base. Entonces, si le estoy dando la corriente de base, significa que le estoy poniendo al transistor en saturación. Entonces, en esta condición, en el punto 1, estaría, ¿no es cierto?, en el punto 1 estaría saturado, la región de saturación. Si está saturado, este punto es igual que este, se convierte en un solo punto, ¿no? Y obviamente el voltaje en ARC es prácticamente el VCC, ¿sí? Ahora, en el punto 2, ¿no es cierto?, cuando este está en el punto 2, en este punto de acá, ¿sí?, entonces yo tengo una corriente de base igual a cero, porque está tierra. Y al estar en cero, entonces fíjense que yo le he llevado hacia ese punto, hacia el punto B. Si está en el punto B porque la corriente vale cero, entonces está ¿en qué? Está en corte. Si está en corte, significa, ¿no es cierto?, la región de corte, significa que aquí está roto. Eso está roto aquí, ¿no es cierto? Y por aquí no pasa corriente, ¿no? Entonces aquí se rompió esto y es un circuito abierto y no pasa corriente, ¿ya? Entonces, por favor, eso tiene que estar bien claro porque las aplicaciones de los deberes tienen que ver con estos circuitos, ¿ya? Muy bien, vamos con la fotoresistencia, así muy rápido, ¿no? 7:44. Muy bien, entonces la fotoresistencia es un elemento también de semiconductores, son elementos semiconductores que también son sensibles a la luz, pero la sensibilidad de la luz es inversa. Entonces por aquí tengo yo la resistencia y por acá tengo yo la intensidad luminosa. Entonces la intensidad luminosa es inversamente proporcional a la resistencia, ¿no? Mayor intensidad luminosa, menor resistencia. Menor intensidad luminosa, mayor resistencia. Entonces, si yo tendría aquí el rango de R, entonces la idea es que para este caso, ¿no es cierto?, va más o menos entre 100K, ¿sí?, 100K y más o menos entre 10 ohmios, ¿no? Entonces, yo tengo una fotoresistencia que está en este rango. Es decir, si pongo también aquí la intensidad luminosa, o H, para no confundirnos, entonces por aquí podríamos poner H, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Aquí H tiene una intensidad luminosa
muy grande. Por ejemplo, más o menos según esto, alrededor de 100, 200, sería 200 pies candelas, ¿no es cierto? Más o menos de 200 pies candelas, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto? Sería más o menos como 0 pie candelas. Entonces, a mayor intensidad de corriente, ¿no es cierto? A menor intensidad de corriente, menor, a ver, perdón, aquí estamos así, eso es lo que me estaba, listo, eso sería así, ¿ya? Entonces, menor intensidad de corriente, ¿cierto? Menor intensidad de corriente, mayor resistencia. Mayor intensidad de corriente, menor resistencia, ¿no? Más o menos, ese sería. Y decíamos que la capacidad de tener una buena fotoresistencia tiene que ver con básicamente dos propiedades. La primera es que este elemento tiene que ser rápido. Tiene que ser rápido, es decir, que el cambio de la luz frente a la resistencia, el cambio de la resistencia frente a la luz, debe ser en pocos milisegundos. ¿Sí? En pocos milisegundos, tiene que ser un elemento rápido. Y por otro lado, tiene que responder, ¿no es cierto?, que es la segunda propiedad, de igual manera cuando se pasa de luz a oscuridad o de oscuridad a luz. Entonces la sensibilidad, ¿no es cierto?, la sensibilidad de este elemento también tiene que ser alta, ¿sí? Tiene que ser alta. Tiene que tener también el tiempo de respuesta, ¿no es cierto?, un tiempo de respuesta muy pequeño y la sensibilidad tiene que ser muy alta, ¿no? Entonces, esas características hay que buscar cuando yo busco una fotoresistencia. Entonces, este elemento sensible a la luz frente al diodo versus el fotodiodo, ¿sí? Entonces, este es un elemento mucho más rápido y también mucho más sensible frente a este, ¿no? Entonces, aquí tengo, miren, la curva característica y obviamente aquí tengo un dispositivo. Entonces, la eficiencia cuántica o ganancia, a ese es otro factor importante. ¿A qué se refiere esta eficiencia cuántica y ganancia? Significa que si es que tengo una potencia luminosa que incide sobre este elemento, ¿cuánto de esta luz se aprovecha en el elemento sensible? Y esa es la eficiencia cuántica, ¿no es cierto? Es decir, no todo, ¿no? Porque obviamente mucha de esta cantidad de luz no incide directamente o incide en forma oblicua, ¿no es cierto? Y se pierde, a pesar de que tiene aquí un lente concentrador de luz, pero no todo, ¿no es cierto? Si aquí entra 100 y solo se aprovecha 50, que es la luz que se va a radiar al elemento fotosensible, ¿no? Entonces, a esto se refiere esta eficiencia cuántica o ganancia. Cuánto de la luz que se incide, ¿no es cierto?, que está en todas las direcciones, se aprovecha en la fotoresistencia. El tiempo de respuesta y la sensitividad, ¿no es cierto?, o la sensibilidad, o que se llama sensitividad, que significa a tener una característica de con qué medida este elemento responde de la luz a la oscuridad y de la oscuridad a la luz, ¿no? Entonces eso está explicado aquí y con eso pues terminamos la primera parte, ¿no? Que serían los emisores, los detectores de luz. Recuerden, la primera parte tenía que ver con los dispositivos detectores de luz. Hoy vamos a ver los dispositivos emisores de luz. Tengo todavía 10 minutos. Muy bien, entonces un emisor de luz, ¿no es cierto? Y ya es más fácil entender porque hemos estado trabajando con los diodos, solo que hoy tenemos otro tipo de diodos, como son los diodos emisores de luz láser, ¿no es cierto? Los tubos de rayos catódicos, ya no se utiliza mucho esto, y también hay algunos cristales líquidos que pueden ser utilizados como elementos emisores de luz. Recuerden, la optoelectrónica se divide en tres, ¿no es cierto? Los detectores, los emisores y los optoacopladores, ¿sí? Entonces, los detectores, ¿no es cierto? Estamos hablando de los fotodiodos, fototransistor, fotoresistencia, o también llamado LDR. La fotoresistencia se llama LDR. Los emisores, estamos hablando del diodo LED, el diodo láser, etcétera, ¿no? Los diodos emisores de luz infrarroja también hay, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo los diodos luz, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué consiste este? Este es básicamente un diodo normal, ¿no es cierto? Otra vez
solo que la cantidad de energía, cuando se polariza adecuadamente, se debe ser polarizado el ánodo, el cátodo, y estos polarizan en forma directa, ¿no? O sea, trabajan normalmente, ¿sí? Entonces, el ánodo positivo, el cátodo negativo, cuando se polariza en forma normal, ¿no es cierto? Este es material tipo P, este es material tipo N, esta es la juntura. Entonces, el flujo, ¿no es cierto? Aquí tengo las cargas positivas y aquí tengo las cargas negativas, que ya no tienen, ¿no es cierto?, elementos móviles, acá sí tienen. Entonces, este flujo, cuando se mueven las cargas, ¿no es cierto?, para recombinarse, generan dos tipos de energía. Energía que se convierte en calor, ¿no es cierto?, y energía que se convierte en luz. Cuando se mueven, convierten luz. Entonces, eso es lo que aprovecha este elemento, ¿no? La posibilidad de que cuando se desplazan las cargas dentro de la juntura, dentro de la zona desértica, entonces generan luz, ¿ya? Y esta luz es de una determinada longitud de onda dependiendo del material. Otra vez, el material es importante, ¿no? Entonces, la energía es igual a H constante de Planck por la frecuencia, donde, ¿no es cierto?, la frecuencia es C sobre lambda. Entonces, la energía que se genera, la diferencia de energía, es H constante de Planck, C que es la velocidad de la luz y lambda que es la longitud de onda, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de que cuando este es un elemento que se polariza en forma directa, bueno, aquí pueden leer ustedes, la obtención de altas eficiencias cuánticas internas no garantiza que la emisión de fotones sea alta. La radiación generada en la unión es radiada en todas las direcciones. En esencial, en que esta radiación generada en el interior del material puede salir de él. A la relación entre el número de fotones emitidos y el número de portadores que cruzan la carga, la unión, se le llama eficiencia cuántica. Ese es un término interesante, ¿no? Entonces dice que no todo lo que se mueve, no todo el movimiento de carga genera luz. Y eso ya les comenté. El movimiento de estas cargas, ¿no es cierto?, genera dos cosas, la luz y el calor, se convierte en calor. Entonces, la eficiencia cuántica tiene que ver con la cantidad de luz que se genera versus el movimiento de las cargas, ¿no? Mientras mayor luz se genera por movimiento de las cargas, la eficiencia cuántica es mayor, eficiencia cuántica externa, ¿no? Y la interna obviamente tiene que ver con el movimiento de las cargas. La externa es cuando sale la luz y la interna es dentro de este movimiento de las cargas, ¿ya? Entonces, aquí tengo un diodo polarizado directamente y obviamente al ser un material fotosensible, el voltaje codo, el voltaje umbral, ya no es 0,3 para el germanio ni 0,7 para el silicio, ¿sí? Esto ya no es porque el material que se utiliza son diferentes. Entonces estamos hablando de voltajes codo 1.5, 1.7, dependiendo del tipo de material, inclusive dependiendo de la luz que genera, ¿no? Tengo yo diodos que generan luz roja, luz verde, luz amarilla, luz blanca, etc. Y eso va a tener un diferente voltaje codo, ¿sí? Bueno, aquí también tengo una forma de conectar cuando le pongo un voltaje externo alterno, le ponen en paralelo con un diodo al revés. Y aquí tengo, ¿no es cierto?, algunos tipos de materiales, ¿no? Por ejemplo, el arsenuro de galio, este emite luz infrarroja y tiene un voltaje codo de 1 voltio. Es decir, estos son diodos, ¿no es cierto? Cuando decimos voltaje codo, por aquí tenemos el voltaje ánodo-cátodo y por aquí estaría la corriente ánodo-cátodo. Entonces, yo tengo este voltaje codo, ¿no es cierto?, que depende del material. Entonces, los diodos infrarrojos, ¿no es cierto?, el arsenuro de galio, 1 voltio. Este es 1 voltio. El arsenuro de galio oscuro, el arsenuro de galio, ¿no es cierto?, rojo, color rojo, 1.5 voltios. El color amarillo, 1.6 voltios. El color verde, 2,7 voltios. El color azul, ¿no es cierto?, 3 voltios. Entonces, este voltaje es del que estamos hablando aquí, ¿no? ¿Ya? Obviamente se utiliza para los displays. Aquí tengo una aplicación, ánodo común o cátodo común, dependiendo de la configuración, puede tener este tipo de cosas, ¿no? Los infrarrojos.
Diodo luz infrarrojo, pues básicamente es un diodo que está compuesto, ya hemos visto acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, por arsenuro de galio y que nos da luz infrarroja, ¿no? Y aquí también hay los diodos láser, etcétera, ¿no? ¿Cómo funciona el diodo infrarrojo? Pues ya aquí está la información. Aquí tengo el voltaje típico 1.3 o 1.7 de color azul transparente, por ejemplo. Hay diferentes compuestos de materiales, ¿no? Y aquí tengo un ejercicio. Entonces dice, calcular, ¿no es cierto?, para un emisor de luz. Este es un emisor de luz y este es un detector de luz. Entonces, este emite una fuente de luz y este detecta la luz. Entonces, aquí dice, miren, calcular cuánto debe valer la resistencia R para que este diodo emisor de luz infrarroja funcione, ¿no? Entonces, tengo algunos datos. El VCC vale 5 voltios, ¿sí? El VCC vale 5 voltios. Y tengo un diodo de luz infrarroja cuyos datos están acá. Entonces dice el voltaje ánodo cátodo vale 1.7, la corriente 100.000 amperios y la longitud de onda 940, ¿no? Entonces por acá la habíamos visto. Recuerden, aquí está 940, 904, bueno, puede ser dependiendo del dopado, diferentes tipos de radiaciones, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la resistencia R? Entonces el VCC vale I por R más el voltaje ánodo cátodo, cuando está polarizado directamente. Entonces la resistencia R será igual al VCC menos el voltaje ánodo cátodo, ¿no es cierto? Dividido por la corriente. Entonces VCC vale 5 voltios menos el voltaje ánodo cátodo, que me da de dato 1.7. Esto, por favor, ustedes tienen el datasheet para buscar la información pertinente. 1.7 voltios dividido para 0,1 amperio, ¿no? Que sería la corriente ánodo cátodo cuando está en polarización directa. Y la resistencia me sale 33 ohmios. Entonces aquí le pongo una resistencia de 33 ohmios y hay que calcular la potencia, ¿no? Entonces la potencia es I al cuadrado por R, entonces me sale 0,33 vatios. Entonces yo puedo conseguir una resistencia de 33 ohmios y medio vatio, o también, bueno, con las justas podría soportar una de 1/4 de vatio, ¿sí? Entonces, esa sería, yo creo que no hay mayor cosa aquí. Y también, por favor, tienen que usted aprenderse las resistencias normalizadas. Yo les he puesto aquí para que esto lo pueden consultar. Y las que más hay en el mercado son las del 10%. Estas de aquí, ¿sí? Muy poco hay las del 5, las del 2, del 1. Esas ya son resistencias de precisión. Y entonces las del 10 sí tienen que aprenderse porque son las que existen, ¿no? Entonces, como me salió 33, aquí hay, miren, 3,3, entonces tengo una resistencia de 33 ohmios, ¿sí? Al 5% también tengo una de 33, ¿sí? Entonces, en primer lugar, estas resistencias del 10% de tolerancia son las resistencias que existen en el mercado sin ningún problema. Y estas, las de precisión, las del 5, las del 2, también las podemos encontrar, pero con dificultad, ¿no? Entonces siempre tenemos que tratar con resistencias del 10%. Hablar del 20% de la tolerancia ya es muy alta, entonces esas no debemos utilizarlas, ¿sí? Entonces de aquí hacia abajo, pero obviamente privilegiando la del 10 porque es las que más existen, ¿no? Entonces eso sería con una potencia de medio vatio, ¿no? En el caso del receptor, utilizo un fototransistor, entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la resistencia R1 y cuánto vale la resistencia R2? Tengo un fototransistor, ¿no? Cuyo voltaje máximo inverso, 1,3, potencia de disipación, ángulo de división y la longitud de onda de 940, ¿no? Entonces, aquí tengo un diodo emisor de luz, acá tengo un diodo, es un diodo emisor, perdón, es un diodo, claro, es un diodo infrarrojo. Este es un diodo normal de los de color, ¿no es cierto? Diodo verde puede ser, ¿ya? Entonces, este emite luz, detecta el transistor y le prende a LED. Esa es la idea. Emisor, transmisor. Transmisor, emisor, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la resistencia de 1? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tengo aquí un diodo de 1.6 voltios y una corriente de 20 miliamperios y tengo un fototransistor, ¿no? Entonces, el VCC es igual
a la corriente de colector por la resistencia R1 más el voltaje colector emisor saturación, porque aquí está trabajando en saturación o en corte, ¿no es cierto? Pero cuando hay luz, cuando hay longitud de onda, cuando hay energía, ¿no es cierto? Entonces se entiende que ese está en saturación, ¿sí? Más el voltaje ánodo-cátodo del diodo igual a 0, ¿sí? Despejo la R1, me queda BCC menos el voltaje ánodo-cátodo menos el voltaje de saturación dividido por la corriente de colector, esta corriente de colector. ¿Ya? Entonces, para este caso, ¿no es cierto? Sería 5 menos 1,6 menos 0,2, el voltaje colector de saturación, estoy poniendo 0,2, dividido por la corriente de colector. Ahora, la corriente de colector, ¿no es cierto? Es igual a la corriente, prácticamente lo estoy asumiendo que es igual a la corriente de emisor. Entonces, esta corriente de colector es igual a la corriente sobre la resistencia 2 más la corriente del diodo. ¿Sí? La corriente que pasa por acá más la corriente del diodo. Entonces, estoy asumiendo, si por acá pasa 20, por acá pasa una corriente muy despreciable. O sea, la corriente I sobre la R2 es muy pequeña frente a la corriente del diodo, ¿sí? Para que toda la corriente pase por aquí y muy poco pase por acá, ¿sí? Entonces, esta corriente, si vale 20, entonces le estoy poniendo 2 miliamperios, o menor que 2, podría ser, en este caso le he puesto 2, ¿sí? Muy pequeña, un factor de 10. 2 más 20, 22 miliamperios. Entonces, la resistencia R1 sería igual a 3,2 dividido por 22 micros, 145 ohmios. Entonces, estandarizado 120, ¿sí? Y la resistencia R2, recuerden, esta resistencia R2 no es más que el voltaje que está aquí, que sería el voltaje del diodo, dividido para la corriente, 800. Entonces, le he puesto una resistencia de 800. Acá, fíjense que lo que se ha hecho es escoger una corriente muy pequeña frente a la corriente de 20 miliamperios, ¿sí? 20 miliamperios, ¿sí? Entonces, aquí se ha escogido 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, 35 microamperios. Es decir, la corriente que está pasando por acá es una corriente muy pequeñita, ¿no es cierto?, de 35 microamperios. Y con esto ellos sacan una corriente, una resistencia de 45.175 ohmios, ¿sí? Nosotros hemos sacado una resistencia de 2 de 820 o de 1K, que podría estandarizarse, ¿no? Y la R1 120, ¿sí? Entonces, aquí tienen, por favor, aquí lo importante es mirar cuánto vale las características de este elemento, y las características, bueno, en este caso es lo mismo de un infrarrojo, ¿no? Entonces, en el deber les he pedido que consulten algunos elementos, ¿no es cierto? Ustedes pueden coger un elemento, un diodo emisor de luz, un diodo detector de luz, pueden coger un fotodiodo, ¿no es cierto? Un diodo emisor de luz, un de color rojo, un diodo emisor de luz de color verde, ¿no es cierto? Un fototransistor y ver las características. Y a esto van a añadirle al deber, por favor, que yo les puse al deber. Entonces toman un fotodiodo, ¿no es cierto? Y ven las características. ¿Qué me interesa del fotodiodo? Por favor, el beta, ¿no es cierto? La sensibilidad, ¿no? El voltaje colector emisor de saturación, ¿sí? Eso me interesa del fotodiodo. Del LED, ¿no es cierto? El voltaje codo, el voltaje reversa, la corriente en polarización directa, igual de todos estos diodos. Igual del fotodetector, del fotodiodo, ¿no? El fotodiodo. El fotodiodo es sensible a la luz. Estos son emisores de luz, ¿ya? Muy bien. Y no tenemos más. Entonces, hasta aquí, por favor, la clase del día de hoy. 8:05, me he pasado 5 minutitos. Entonces, tenga la bondad de prender sus cámaras para hacer algunas preguntas y ya nos vamos despidiendo.